Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Tinte. Vamos a abordar la obra de Rosalba Campra, Identidad y Máscara. El tópico que ha sido elegido es el arquetipo de la marginalidad, el indio. El modelo o pensamiento que le dará forma a un modo de excluir al indio se va a presentar en primera instancia como un interrogante, que tiene como respuesta tentativa el ser resultado de la explotación. Esta respuesta será visible a través de los movimientos sociales y de las producciones literarias. Los movimientos sociales se desarrollarán en un plano social y político. Estos movimientos se darán en poblaciones que tendrán como eje central la figura del indio. En países como en Perú, donde sucede la mayor parte de sublevaciones por el despojo de las tierras, más o menos en los años 20, los indios que habían sido despojados tratarán de ocupar los latifundios, y esto va a terminar en masacre. El ejército acabará con sus vidas a pedido de los dueños de la hacienda, los terratenientes. Se producirá así, por esta razón, múltiples insurrecciones, como la de Asturparia, que se subleva en Huaraz, con el objetivo de devolver las tierras a sus legítimos propietarios, los comuneros, y acabar con la vida así de los blancos también. En Puno, en el sur del Perú, desde 1890 a 1924, en este lapso de tiempo, se producen sublevaciones indígenas, una de las cuales es encabezada en 1915 por el mestizo Rumimanqui, un sargento del ejército peruano, quien en realidad se llamaba Teodomiro Gutiérrez de Cuevas. Enviado a realizar una investigación, este personaje va a terminar por darse cuenta, por optar por ver que realmente la única salida de los indios era rebelarse, y que esta era una violencia necesaria. Cuando hablamos de defensa, nos vamos a referir, por ejemplo, a entes que protegen el derecho del indio. Se crean así asociaciones, por ejemplo, la Proindígena. También se van a publicar documentos, artículos periodísticos, citas, escritos. También van a participar en esto autores como Valcárcel, Mariátegui. Estas serán publicadas en la revista Amauta. Cuando hablamos con respecto a las producciones literarias, estas se dividirán en imágenes que se proyecta del indio y tipos de visión. En el primero podremos observar, a través de la descripción de la obra, cómo se irá modificando esta imagen. Pero primero será una simple denuncia por la injusticia, presentada en la narración Drama entre salvajes, publicada en 1879 por el autor ecuatoriano Juan León Mera. Esta buscará en la realidad las bases para denunciar una injusticia. Aves sin nido, publicada en 1889 del Clorinda Mathu de Turner, muestra al indio como algo exótico, análogo, como un personaje del lejano oriente. Bien, la denuncia va a evolucionar de una emancipación a una emancipación del indio. Esto podrá ser visible en obras como La venganza del cóndor, de 1919, de Ventura García Calderón. Aquí el indio aparece como emancipación de la barbarie, una superación, que también va a poder ser vista en obras como
la del boliviano Alcides Arguedas en Raza de Bronce, publicada también en 1919. Cuando hablamos de tipos de visión, nos referimos a la interpretación que cada autor plasmará en su relato, la manera en que ve la vida del indio. Maniquea, es decir, sin puntos intermedios. Se hablará, por ejemplo, de un indio bueno y un blanco malo, una visión simplista. Tal es el caso de la obra de Guasipungo, publicada en 1934, de Jorge Icaza, una historia de violencia y sometimiento, que va a transformar al indio en un ser degradado, despojado, animalizado. Nada le queda a este indio de su pasado presumiblemente armonioso, y el resultado bueno será la muerte. Otra visión, tal vez menos simplista, se verá plasmada en la obra como Ríos Profundos de 1945, de José María Arguedas, que a través de la memoria recupera la palabra. Es la historia de un huérfano de madre a los 2 años que es educado por una comunidad indígena. Joven que recién en la edad de la adolescencia va a aprender su lengua, el español. Él tenía como lengua madre el quechua. Es por eso que tal vez él se sentiría más solidario con el mundo andino, y bueno, con el suyo se sentiría algo indiferente, abrumado, debido a la inestabilidad del mismo, ¿no? El resultado de su obra, el resultado final, será la recuperación de un paraíso perdido a través de la expresión, a través de la palabra. Pérdida de identidad. Tema visible en el libro El mundo es ancho y ajeno, de 1941, escrita por el autor Ciro Alegría, que también hará mención del despojo de las tierras y la explotación. Pero esta vez se sumará acá un nuevo contenido, la pérdida de la tierra vista como la pérdida de la identidad. La posesión de la tierra le adjudicará a su dueño su identidad, el propio ser. Entonces, al ser apartado de su tierra, perderá su identidad. Otro tema a agregar sería la muerte de un personaje, Benito Castro, y la derrota de los comuneros. Se le dará un nuevo sentido a la derrota y a la muerte. Ya no será un ente inmovilizador, por el cual el indio se quedará sumido en el pasado, como una excusa, digamos, la típica frase, todo tiempo pasado siempre fue mejor, sino que esta vez adquirirá un nuevo sentido, el de la esperanza. Se valorará el sacrificio de los que perdieron la vida en la búsqueda de su identidad, de la identidad indígena, en un intento de que las voces que piden justicia no se silencien por la muerte. Se va a incitar a seguir, a comenzar de nuevo. Las siguientes producciones nos compartirán el punto de vista del autor Socorsa, quien, al haber participado en múltiples luchas, varias luchas, y al ser exiliado, adquirió una gran experiencia que va a volcar en sus obras. Antes de escribirlas, me gustaría destacar cómo, volviendo al nuevo significado de la derrota, cómo estas obras recuperan la esperanza perdida. Demuestran que la derrota no es el final, sino un punto de partida para el desarrollo de la siguiente historia. También el engrandecimiento de los personajes.
un personaje secundario va a ser quien realmente va a encaminar, a originar el levantamiento, los movimientos sociales. Entonces, un personaje sin relevancia tiene una función ejemplar. Así también se está rechazando el papel del oprimido. En la primera obra, Historia de Garabombo, El Invencible, publicada en 1972, podemos ver el mundo de los comuneros a través del mundo mítico, en donde todo tiene un significado, nada es casual, todo tiene una explicación, es decir, prodigios, catástrofes, todo. La metáfora va a ejercer su poder sobre la realidad. Esto lo vamos a poder ver cuando Garabombo va a aprovechar de su invisibilidad metafórica, es decir, que pasará que para su opresor él no existía, pero no de manera literal, sino como una manera de discriminación, de migración a un ser inferior. Garabomba termina por entrar a las mansiones, robar documentos, engaña a los guardias y finalmente así desenmascara a los traidores. En La tumba de Relámpago, publicada en 1979, el autor les asignará a los personajes la libertad de controlar, si podemos decirlo así, el tiempo. Por ejemplo, encontraremos a un juez disponiendo del tiempo según sus intereses, una ciega será la conocedora del futuro, el tiempo histórico será reemplazado por un tiempo mítico y finalmente, los comuneros deciden quemar el edificio donde vivía la ciega para ellos ser los únicos que puedan conocer el futuro. También en esta obra se mostrará un cambio de perspectiva. La demanda legal, producto de una pasividad, evolucionará, cambiará a partir de una toma de conciencia. Y esta vez se va a optar por la lucha armada. También será percibido un enlace entre mito y realidad. Se anunciará en la obra a partir de la publicación de documentos, comunicaciones de los movimientos comuneros, noticias periodísticas, citas y lo más influyente, la participación del propio autor convertido en personaje. Él va a participar de su propio relato, interviniendo en el mismo. En la tercera obra, y cito: en el mundo hay 4, en los Andes 5, primavera, verano, otoño, invierno y masacre. Una interpretación posible podría ser que el indio tenía naturalizado la masacre como algo que sucedía cotidianamente en un espacio de tiempo real. Tal vez eso se refiere a un tipo de estación. Bien, ya de manera de conclusión, me gustaría hablar de los aportes que las obras literarias que hemos estado abordando hicieron. Y también especialmente a las 5 obras del autor Scorza, que con sus múltiples publicaciones ficticias literarias han aportado a una imagen. Esta imagen va a ser la de la identidad nacional. Esto va a ayudar al indio, a los lectores, a nosotros como lectores, a tener un sentido de pertenencia, un sentido de identidad propia, lo que va a ayudar en especial al indio a que él pueda desenvolverse en una sociedad, también a difundir su propia cultura de generación en generación. También me gustaría hablar de una afirmación de Rosalba Campra que dice que es el indio quien va a poder actuar, quien debe de actuar para modificar de manera duradera la realidad que lo oprime. Bien, esto sería todo.
Muchas gracias por haberme escuchado y hasta la próxima.